Pues hoy tenemos el privilegio de escuchar del único one and only, le dicen Chili Sandoval, Jason Sandoval. Él es el director de la escuela de ministerio que sucede aquí cada lunes y él ha estado invirtiendo su tiempo, su corazón a 13 estudiantes que vienen de Gateway Español. Si es que 13 de ellos de perdida lo conocen muy bien, pero damos gracias a Dios que ha aceptado la invitación de estar aquí con nosotros para impartir pues palabra de Dios. Denle una bienvenida a Chili. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Habla aquí en la iglesia de Gateway Español, pero entiendo español, pero no habla español muy bien. Necesito un translator. De perdida sirvo para algo, ¿eh? ¡Vámonos! Have you ever gotten yourself into a situation where you started to doubt your choices? Jamás has estado en una situación donde es que has dudado esa decisión. So there I was in front of a canoe. Así es que estaba yo ahí al frente en una canoa. We were going to go on a 2-day canoe trip down the Rio Grande River. E íbamos a ir a este viaje por 2 días bajando el Río Grande. There were many problems with this situation. Y pues habían muchos problemas para esta situación. Number one, I had never been in a canoe. Número 1, nunca había estado en una canoa. Problem number two, Problema número 2, I don't swim very well. I like to stay in the shallow end of the pool. yo no sé nadar muy bien, me gusta estar donde no está muy hondo. And then problem number Y three el problema número 3 is the man that's dropping us off into the river tells us, quote, "Be careful out there because there'll be nobody there to help you." porque la tercera razón es el hombre que nos dejó ahí dice, tengan cuidado porque andan solos y no habrá nadie para ayudarles. That's not reassuring for a guy who doesn't like to swim, who's never been in a canoe. Eso no trae mucha seguridad a un hombre que nunca ha estado en una canoa y no sabe nadar. So we partner up to get into these canoes, Así es que al fin llego al punto donde me puedo montar a esta canoa. and I'm partnered with Johnny Houck. Y yo llegué a estar de compañero con el hombre que se llama Johnny Hawk. Praise God, I was partnered with this guy. Y doy gracias a Dios que fui compañero con Johnny. He is the complete opposite of me. Es completamente lo opuesto a lo que soy yo. He loves the outdoors. A él le encanta estar afuera, He loves to swim, le encanta nadar. and I'm pretty sure he used to live in a canoe. Y estoy seguro que él vivía en una canoa. He was not worried about the next 2 days. Él no estaba preocupado por los próximos 2 días. So as we started going down the river, Así es que al comenzar a andar en el río, I wanted to show that I could help out. yo quería enseñarle que yo de perdida podía ayudar. So I start paddling, Empecé a remar. and every time I started paddling, we'd go the wrong direction. Y cada vez que empezaba a remar, nos íbamos a la dirección equivocada. Johnny would say, "Let's go this way," Johnny decía, vamos para acá. but we would end up going that way. Pero de alguna forma íbamos Every para acá. time. Cada vez que trataba. So finally, as we started getting down the river, Así es que finalmente cuando empezamos a seguir en el the río, water started going faster. el agua se empezaba a mover más rápido. The rapids started getting bigger. Se empezó a hacer pues brava la cascada del agua. The rocks went from being small to the size of houses. Las piedras se convirtieron de una roca pequeña a una casa enorme. It was getting very dangerous. Estaba muy peligroso. And so I was trying to help. Así es que yo estaba tratando de ayudar. But I was no help on the canoe. Pero yo no fui nada de ayuda en la canoa. So as we were going one rapid, I am paddling. Así es que era en una cascada esa rápida, estaba yo pedaleando. And Johnny says, "Stop! Y Johnny dice, detente. I have a new job for you. Tengo un nuevo trabajo para ti. Put the paddle down Baja esa rema and go to the front of the canoe." y simplemente vete en la canoa And al just sit frente there. y quédate ahí sentado. So for the rest of the trip, Si es que para el resto del viaje, every time we came to a rapid, cada vez que llegábamos a esa every corrida time we came rápida, to a dangerous spot, cada vez que llegamos a esa área peligrosa, he would say, "Go to your él position." decía, ve a tu posición. And I would go to my position. Y se encontraba At en la the front of the posición canoe. al frente de la canoa.
but we never tipped over. pero nunca volteamos la I canoa. never had to go in the water, Nunca tuve que meterme al agua and I made it home safely y from that llegué trip. a la casa salvo de ese viaje. I tell you that story tonight Y te digo esta historia esta noche because some of you, porque algunos de ustedes, God is saying, put the paddle down. Dios les está diciendo baja la rema. God is saying, listen Dios te está diciendo escucha and trust me. y confía en mí. I'll help you get through the danger. Yo te ayudo a sobrepasar lo peligroso. Today we are continuing our doubt series. Así es que hoy continuamos nuestra serie de dudas And I understand that everyone has doubts. y yo entiendo que todos tienen dudas. Doubts about the future. Dudas del futuro, Doubts about your finances. dudas de tus finanzas, Doubts about your health. dudas de tu salud, Doubts about your children. dudas de tus hijos, niños, Doubts about relationships. dudas de relaciones, Doubts about your marriage. dudas de tu matrimonio, Doubts about Christianity. dudas del cristianismo, Doubts about God. dudas de Dios, Doubts about God's character. dudas del carácter de Dios. Doubts question trust. Dudas cuestionan la confianza, Faith builds trust. pero la fe construye la confianza. Faith is the beginning of our relationship with God. La fe es el comienzo de nuestra relación con Dios. Hebrews 11:6 says, "And without faith it's impossible to please God. For whoever draws near to God must believe that he exists and rewards those who seek him." Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. 2 Corinthians 5:7, 2 Corintios 5:7 "For we live by faith and not by sight." dice, porque vivimos por fe y no por la vista. Doubts question trust, faith builds trust. Las dudas cuestionan la confianza y la fe construye la confianza. We need to be careful with our doubts. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras dudas. When we give too much time and attention to those doubts, Cuando le damos mucho tiempo y atención a esas dudas, those doubts will turn into unbelief. esas dudas se convierten en incredulidad. And unbelief is the absence of trust. Y el no confiar, la ausencia de confiar, el dudar, perdón. And an absence of trust in any relationship will destroy it. Y una falta de confianza en cualquier relación la destruirá. Take a marriage. Toma matrimonio. If the spouse starts to doubt their partner, they start to doubt their spouse, Si se empiezan a dudar el uno al otro, then over time they'll start to lose faith in that person. entonces con el tiempo empiezan a perder confianza el uno al otro. And they'll start to ask themselves, can I trust that person? Y empiezan a preguntarse, ¿puedo yo confiar en esa persona? And when they say, I can't trust that person, Y cuando dicen, no puedo confiar en esa persona, they will justify getting a divorce. ellos justificarán el poder divorciarse. Because they will say, I tried to love them, but I just could not trust them Pero anymore. ellos pueden decir, traté de amarle, pero no podía confiar en esa persona. Unbelief is the absence of trust. Esa incredulidad es la falta de confianza. And the absence of trust will destroy any relationship. Y la ausencia de confianza es lo que destruye a relaciones. Today, my goal is to take our attention off of our doubts Y ahora mi meta es que de no quitarle la atención a las dudas and put our attention on Jesus Christ. y poner nuestra atención en Jesucristo. Because he is the perfecter of our faith. Porque Él es el que perfecciona, el que termina nuestra fe. So why do so many of us struggle with unbelief? Así es que, ¿por qué es que muchos de nosotros luchamos con incredulidad? Because we do not do what 2 Corinthians 5:7 says. Porque no hacemos lo que dice aquí en 2 Corintios. We don't live by faith. Que no vivimos por fe. We live by what we see. Perdón, porque vivimos por fe y hacemos lo opuesto a lo que Corintios When dice. things aren't going the way we hoped for, Cuando las cosas no están sucediendo como es que esperábamos when we see things that we don't understand, y vemos cosas que no entendemos, we start to question God. empezamos a tener estas preguntas hacia Dios. And if we dwell on those questions Y si nos quedamos centrados en esas preguntas, and we start focusing on those doubts, nos empezamos a enfocar en esas dudas, we'll start telling ourselves that we can't trust God. empezamos a decirnos que no confiamos en Dios. And I've met many people Y
Y he conocido a mucha gente who have said, I tried Christianity, que ha dicho, yo traté el cristianismo, but I can't trust God pero no puedo confiar en Dios. because my situation didn't change, Porque mi situación nunca cambió. because He didn't help me with this. Porque Él no me ayudó con esto. Doubts question trust. Faith builds trust. Las dudas cuestionan la confianza, pero la fe construye la confianza. Having faith in Jesus means that we trust His outcome. El tener fe en Jesús quiere decir que confiamos en lo que Él va a hacer. That whatever it is, whether good or bad, we Que- know that Jesus is in control. Que cualquier cosa que salga buena o mala tendremos que saber que Jesús está en control. Faith in Jesus does not mean your life will be perfect. Y la fe en Jesús no quiere decir que tu vida estará perfecta. Faith in Jesus does not mean you're not going to have problems. Fe en Jesús no quiere decir que no tendrás problemas. But Jesus said in John 16:33, Pero Jesús dijo en Juan 16:33, in this world you will have trouble, en este mundo tendremos problemas. but take heart, I have overcome the Pero world. toma esa confianza de corazón porque Él sobrevendrá. We cannot let our doubts grow into unbelief. No podemos dejar que nuestras dudas crezcan en una incredulidad. We must grow in our faith, in our trust in Jesus Christ. Tenemos que crecer en nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Unbelief is evil El no creer es malo, es del diablo. because unbelief says that our doubts are greater than God. Porque la incredulidad nos empieza a decir que nuestros pensamientos son más grandes que Dios. Hebrews 3:12. Y en Hebreos 3:12 dice esto. Be careful then, dear brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Unbelief hardens our hearts. La incredulidad también va a endurecer nuestro corazón. Unbelief over time will take away conviction. La incredulidad con el tiempo va a robar nuestras convicciones. Those things that used to convict us will do nothing. Aquellas cosas que pensabas que eran malas y ahí si las hago no va a hacer nada. The things that used to break our heart will do nothing. Las cosas que quebrantaban, que quebraban nuestro corazón, ahora nada sucederá. Those tears we used to cry Aquellas- will be there no longer. Aquellas lágrimas que llorábamos ya no estarán ahí. Hebrews 3:13 says you must warn each other every day while it's still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Hebreos 3:13 dice, más bien, anímense unos a otros días tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Unbelief leads to disobedience. La incredulidad lleva a la desobediencia. When we don't get our way, Cuando no recibimos lo que queríamos, we will try to make things happen on our own. trataremos de hacer que ciertas cosas sucedan en nuestra propia fuerza. We will try to get our own results. Tratamos de obtener nuestros propios resultados. 2 Timothy 4:3 and 4. En 2 Timoteo 4:3-4. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón del oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Unbelief limits God. La incredulidad limita a Dios. Matthew 13:58. Now Jesus did not do many mighty works there because of their unbelief. Mateo 13:58 dice, y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. For those struggling with unbelief, Para aquellos que están luchando con incredulidad, can I tell you not to give up on your faith?
te quiero decir que no te rindas en tu fe. I don't understand what circumstance you're going through. Quizás no entienda la circunstancia de la que tú I estás don't know your pasando. situation. No conozco tu situación por completo. You may have a million doubts going through your mind right now. Y a lo mejor ahora mismo tienes 1000 dudas en tu mente. But I know one thing without a shadow of a doubt. Pero yo sé una cosa sin dudar. There's a God in heaven who loves you more than you will ever understand. Que hay un Dios en el cielo que te ama más de lo que tú podrás entender. And you can trust Jesus Christ. Y sé que puedes confiar a Cristo Jesús. John 3:16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Your doubts are nothing new to Jesus. Tus dudas no son nada nuevo a Jesus Jesús. had to deal with people who had doubts and unbelief his entire time on earth. Jesús tuvo que enfrentar a mucha gente que tenía dudas cuando él estuvo aquí en la tierra también. Few people believed he was the Son of God. Muy pocos podían creer que él era el Hijo de Dios. This upcoming week is called the Passion Week. Y esta semana próxima se llama esta semana de pasión o de resurrección. Today is Palm Sunday. Y hoy es el Día de los Ramos o el Domingo de Ramos. Today is the day that Jerusalem declared that Jesus was king. They were worshiping him. Y hoy es el día cuando es que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén y el pueblo le estaba adorando. But within 1 week, Pero dentro de una semana, the same group will be yelling, "Crucify him." el mismo grupo de personas o pueblo decían crucifíquenlo. Jesus understands doubt and unbelief from people. Y Jesús entiende esas dudas, el no creer de personas. Even his 12 closest friends, his disciples, Hasta sus 12 discípulos también dudaban. they had doubts, Ellos tenían dudas, they had questions, tenían preguntas and they dealt with unbelief. y tenían que confrontar también incredulidad. Turn with me to Mark chapter 9. Vamos a leer una historia un poco más larga aquí en Marcos capítulo 9. La historia abarca del 16 al 24, pero si gustan abrir su Biblia ahí. This is an important passage of scripture because it's one of the few times that God audibly says that Jesus is his son. Ese es un pasaje muy importante porque es uno de los pocos escrituras que vemos donde es que Dios literalmente dice, este es mi hijo. You see, Jesus took his 3 closest disciples, Peter, James, and John, Ves que él tomó a sus 3 discípulos que estaban más cerca de él, Juan, Santiago y Pedro, up to the top of a mountain. al subir una montaña. And when he was up there, Y cuando estuvo ahí arriba, he showed his glory. él enseñó y demostró su gloria. The Bible said that he was shining, La Biblia dice que él estaba brillando and his friends were scared. y que sus amigos tenían miedo. Peter, James, and John were terrified. Esos 3 estaban asustados. Jesus was showing who he truly Y was. Jesús estaba simplemente enseñando quién era verdaderamente. And then Jesus brought some friends with him. Y entonces Jesús trajo más de sus amigos. It was Moses, Elijah, and Jesus on the Era top of this Moisés, mountain. Elías y el otro. It would be amazing. Y debería de ser algo maravilloso. But his disciples were scared to death. Pero sus discípulos estaban espantados. But one disciple, Peter, spoke up. Pero un discípulo, Pedro, habló. And he said, Jesus, we should build tents and stay up here. Dice, Jesús, debemos de construir unas carpas y quedarnos acá arriba. It was heaven on earth. Era el cielo en la tierra para él. But as that was happening, a cloud enveloped them. Pero al estar sucediendo todo eso, entonces una nube llegó. And God spoke and said, this is my son, whom I love. Y Dios habló y dijo, este es mi hijo quien yo amo. Listen to him. Escúchenlo. And after the cloud was gone, Después de que la nube se fue,
Jesus was there with his 3 disciples. Jesús estaba ahí con sus 3 discípulos. And they walked from the top of the mountain Y down bajaron into de the la valley. montaña a la ciudad. And they walked right into an argument. Y ellos llegaron a un punto, un argumento que estaban teniendo. It says in verse 16, Mark chapter 9, verse 16, "What are you arguing about with them?" Jesus asked. Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. And wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, becomes rigid. So I spoke to your disciples so that they should cast it out. But they could not." Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Y entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. So after Jesus clearly shows who he is on top of the mountain, Así es que después de que Jesús claramente demostró quién era en la montaña, there's no doubt he is the Son of God. no debe de haber duda de que Él es el Hijo de Dios. He comes down to the valley Él viene y baja al valle and faces doubts and unbelief of who he y is. se confronta con esas dudas y incredulidad de quién Jesús es. From the mountaintop to the valley. Desde la montaña hasta el valle. Isn't that true of our own lives? Que no es cierto para nuestras vidas o en nuestras vidas también. When things are going Que good, cuando las cosas van bien, we can say, "Thank you, Jesus." podemos decir We gracias can Jesús. praise God. Te adoramos Dios. We can be thankful. Estamos agradecidos. But then when we get to the valley, Pero luego llegamos al valle. that's when we start saying, "God, where are you? Y ahí es donde empezamos a decir, preguntar, Dios, ¿dónde estás? Why aren't you helping me? ¿Por qué es que no me estás ayudando? Can you hear me?" ¿Me puedes escuchar? That's where the doubts are. Y eso es donde es que están las dudas. And this father had many doubts Y este padre aquí, él tenía muchas dudas. because his son had been sick for so long. Porque su hijo había estado enfermo por mucho tiempo. And I understand this father's dilemma. Y yo entiendo el dilema de este padre. One of my daughters has had a serious illness for over a year. Una de mis hijas ha tenido esta enfermedad por más de un año. And doctors can't give us answers, Y los doctores no nos pueden dar ninguna respuesta. but we have to trust God. Pero tenemos que confiar en Dios. And this man didn't have anywhere else to go. Y este hombre tampoco tenía a dónde ir. He had tried everything else, Él ha tratado todo lo demás. and then he saw Jesus' disciples. Y vio a los discípulos de Jesús. And he had some hope, Tenía esta esperanza. because I believe he had heard about Jesus. Él creía porque él había escuchado de Jesús. Jesus was the rabbi that healed. Jesús es ese maestro que sana I mean, he brought the blind their sight back. y le había dado vista a los ciegos He helped the ones who couldn't walk to get up and walk. y había levantado a caminar a los cojos He helped those who had died. He helped them raise from the y dead. había resucitado a los He brought muertos. them life. Él les trajo vida. So he had hope. Si es que él tenía esperanza They can heal my son. que él pudiera sanar a su hijo. So he takes them to Jesus' disciples. Así es que se los lleva a los discípulos de Jesús. But the verse says, "But they could not." Pero el verso dice, pero no pudieron. That's a big deal, Eso es un problema muy because grande. those doubts Porque esas dudas became unbelief. se convirtieron en esa incredulidad. Because now this father's saying, not even Jesus can help me Porque in ahora- this situation. El padre lo que está pensando es que ni Jesús me puede ayudar en esta situación. He had heard how he healed other people, but his son is not one of those. Él había escuchado cómo es que él había sanado demasiada gente, pero su hijo no era uno de ellos. And I could understand his anger, his frustration in that moment. Y yo puedo entender su enojo y frustración en ese momento. But I believe that Jesus was getting frustrated as well. Pero yo creo que Jesús también estaba un poco And frustrado. that Jesus was having a holy anger And the- building up inside of him. De que Jesús tenía este enojo pues santo dentro de él.
Verse 19 says, Jesus answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to Jesus, and when he saw Jesus, immediately the spirit convulsed him, and he fell onto the ground, wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, how long has this been happening to him? And he said, from childhood, and often he's thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Did you hear what the Father said? ¿Escuchaste lo que el Padre dijo? Did you hear the unbelief? ¿Escuchaste esa incredulidad? If Si puedes. If you can do anything. Si puedes hacer algo. He didn't really believe who Jesus said he was. No realmente creía quien Jesús decía que era. If you can do anything. Si puedes hacer algo. And there's some of you here this evening, and you need to believe in Jesus. Y hay algunos aquí en este lugar que quizás tienen esa incredulidad, esa duda hacia Jesús. But you have an if in your life. Y tienes ese sí puedes. If God was really listening to me, why did this happen? Si Dios me está escuchando, ¿por qué es que esto está sucediendo? If you could really do something, Lord, please do it. Si puedes hacer algo, Señor, por favor, hazlo. And you want to build that faith, but right now you have that if echoing in your life. Y quieres crecer esa fe, pero tienes ese sí dándote ese eco en tu mente. Verse 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. And I love what Jesus does right now. He flips it around. Y me encanta lo que Jesús hace aquí. Él cambia todo. The Father believed the if was on Jesus. El Padre creyó que el si puedes estaba en Jesús. But Jesus said the if is on you. Pero Jesús más bien le dice al Padre que el sí puedes está en el Padre. If you can believe, Si tú puedes creer, if you can put your faith in him, si tú puedes poner tu fe en Él, if you could trust him. si tú puedes confiar en Él. And there's some of you here this evening, Y algunos de ustedes aquí en esta noche, and God is asking you that same question. y Dios te está preguntando esa If you misma can just pregunta, believe. que si tú puedes solamente creer. Faith is a choice La fe es una decisión, just as much as unbelief is a choice. tanto como la incredulidad es una decisión. Faith is a choice. La fe es una decisión. Verse 24, immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. The father humbled himself before Jesus. El padre tuvo que humillarse a sí mismo frente a Jesús. He didn't have large faith. Él no tenía esta fe gigante aún, He had a little bit of faith. pero él tuvo esa But fe that tan faith pequeña. was helping him to trust Jesus more. Pero ese inicio estaba ayudándole a confiar a Jesús más. He didn't understand everything, Y él no entendía todo, but he trusted Jesus. pero él decidió confiar en Jesús.
And Jesus in this situation went on to heal his son. Y Jesús en esta situación llegó a sanar a su hijo. But what I want to point out is that the father did not pray, Lord, I believe, heal my son. Pero lo que quiero que vean que el padre no dijo, Señor, yo creo, sana a mi hijo. Jesus cares more about your faith A Jesús le interesa más tu fe than he does about changing your situation. que lo que le interesa cambiar tu situación. Jesus cares more about your eternity and your faith than he does about changing your situation A Dios le today. importa más tu fe, tu eternidad, más que cambiar la situación aquí. Faith in Jesus doesn't mean that everything's gonna go right, La fe en Jesús no quiere decir que todo va a estar bien o perfecto, but it does mean that I can trust Jesus through everything I go through. pero sí quiere decir que puedo y debo de confiar en Jesús Whether it's por good, todo lo que pase, Whether it's bad, aunque sea bueno, aunque sea malo, whatever may come, cualquier cosa que venga. I can put my hope and my trust in Jesus Yo Christ. puedo poner mi confianza en Cristo Jesús, Because Jesus alone is worthy of our praise and porque devotion. Jesús solamente es digno de ser alabado y confiado. And we need to be just like this Father. Y tenemos que ser igual como su Hijo. Maybe Padre, you're going through a difficult a lo situation. mejor estás pasando por una situación Maybe you difícil. don't understand the A lo circumstance. mejor no entiendes tu But circunstancia. if you can just pray, Lord, Pero si puedes orar, Señor, I believe, yo creo, help my unbelief. ayuda mi incredulidad. Over this last year, I've had to pray that prayer. En este año pasado tuve que yo hacer esta Lord, oración. I Señor, believe, yo help creo. my unbelief. ayuda mi incredulidad. I've been struggling with doubts. He estado yo luchando unbelief. con duda, incredulidad yo mismo. And every day I've had to wrestle with which voice am I going to be listening to? The voice of faith in Jesus or the voice of doubts and unbelief? Y he tenido que luchar en mi mente cuál voz escucharé. ¿Escucharé la voz de la duda o esa voz que me habla y me recuerda que confíe en Él? And it became this battle that was eating me away. Se convirtió en esta batalla que me estaba comiendo. It was literally changing who I was and I didn't realize it. Literalmente estaba cambiando quién yo era y no estaba yo realizándolo. I was becoming angry. Estaba yo enojado. I was becoming cold. Estaba yo frío. I had stopped caring about things Real- that were important. Realmente cosas ya no me importaban, aunque fueran importantes. And one morning as I was getting my daughter ready for school, Y una mañana al estar preparándome a ir a la escuela con los niños, she's 3 years old. ella tiene 3 años, me dice, She walked up to me and she put her hands on my face viene y pone sus manitas en mi rostro and she looked me in the eyes y me ve a los ojos. and she said, Daddy, Me dice, papi, why don't you smile anymore? ¿por qué es que ya no sonríes? And it was like a punch that knocked the wind out of me. Y era como el golpe que me quitó el respiro. And in that moment, I wanted to give up. Y en ese momento no quería rendirme. What if I never smiled again? Que si nunca jamás hubiera sonreído otra vez. What if I was always going to be angry? Que es que si siempre de ahí me quedaba enojado todo el tiempo. What if the situation wouldn't change? Que si es que esta situación nunca hubiera cambiado. I wanted to give up. Yo quería rendirme. But this moment was also a wake-up call. Pero este momento también fue un momento para mí. And God said, Donde es que Dios dijo, stop listening to the doubts and stop listening to the lies. Stop listening to the unbelief. ya no escuches a las dudas, a las mentiras, a la incredulidad. Faith is a choice. La fe es una decisión. And every day I have to choose faith. Y cada día tengo que escoger fe en Dios. You have to make that choice of choosing faith
or choosing unbelief, Y to tú listen to the tienes voices of faith or to listen to the voices of que unbelief. hacer esa decisión cada día, poner tu fe en Dios y escuchar la voz de Dios, poner tu fe en Él. And maybe it starts with that simple prayer, Lord, Y a lo mejor empieza con esta I simple believe. oración, decir, Señor, help my unbelief. yo creo, ayuda a mi incredulidad. Would you bow your heads this evening? Vamos a orar. Maybe you're in here tonight. A lo mejor estás aquí esta noche. The beginning of our relationship is faith. Al principio de nuestra relación es fe. It's declaring that you trust Jesus Puedes tú hoy declarar que confías en Jesús, to be Lord and Savior of your life. que Él sea el Señor y Salvador de tu vida, Knowing that Jesus died on the cross, was raised from the dead, reconociendo que Jesús murió en la cruz y que Take fue away resucitado, your Él sins. resucitó de los muertos para limpiarte de todo pecado. and you've never declared that trust in Jesus. Quizás nunca has declarado esa confianza, esa fe en Jesús, The Bible says today is the day of salvation. pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. So if that's you tonight, Si es que si eres tú esta persona esta noche, I'm going to ask you to do something bold, te voy a animar que hagas algo con denuedo, but I want to be able to pray for you. porque yo quiero orar contigo. Would you stand up where you're at? Si quieres ponerte de pie, por favor, por orar contigo. If we could have small group leaders Voy a invitar a los líderes de grupos pequeños que pasen al frente, por come favor. up to the front, please. We're going to have a moment, a time of prayer. Tendremos un tiempo, un momento de oración. I want everyone to stand up to their feet. Invito a que todos se pongan de pie, por favor. All of us have doubts, Todos tenemos dudas. but have you been giving too much time to those doubts? Pero pregúntate si le has dado demasiado tiempo a esas dudas. Have you been focusing too much on those doubts? Pregúntate si te has enfocado demasiado en esas dudas. What is that situation? ¿Qué es esa situación? What is that circumstance? ¿Qué es esa circunstancia? One of the things that has helped me Una de las cosas que me ha ayudado a mí is to have friends and family who are praying with me. el poder tener amigos y familia que están orando conmigo. So in a moment, I'm going to ask if you have anything, any situation, any doubts, Así es que durante este momento te voy a preguntar que si tienes cualquier situación, circunstancia o duda that you just need Jesus to help you with. y que necesitas que alguien te ayude, que Jesús te ayude, These small group leaders are here to pray with you. estos líderes están aquí simplemente para orar contigo. You're not alone as you go through this. No estás solo al andar. It may just start with that simple prayer, Lord, I believe, help my unbelief. Y quizás empezar con esa oración esta noche. Señor, ayúdame. Yo quiero creer. Ayúdame con mi incredulidad. If you need prayer this evening, come. Come now. We want to be able to pray with you tonight. Whatever that situation, whatever the circumstance, Jesus is here. Tenemos esa libertad esta noche, iglesia. Tenemos más tiempito. Tenemos como unos 15 minutos de lo que normalmente salimos. Pero esta noche, si quieres venir al altar, simplemente postrarte en su presencia. Decir, Señor, yo confío en ti. Yo te amo. Yo he tenido dudas, pero sabes que no es bueno vivir en estas dudas. Pero yo quiero buscar más de ti. Estar en tu presencia. Vamos a adorar. Vamos a buscar más de Él y decirle, Señor, yo creo en ti. Haz tu voluntad en mi vida, seamos familia vulnerable, creamos este espacio donde es que es Jesús, donde es que Dios todo el poderoso puede venir aquí a la tierra, transformar y renovar nuestra mente hoy. Pasen a